Como ya hemos mencionado en entregas anteriores, la Pascua era la celebración que conmemoraba o traía a la memoria, ese es el sentido, en forma permanente a los israelitas la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Les traía a la memoria el poder de Dios, la obra de Dios, la iniciativa de Dios, la gloria de Dios que se manifestó para enjuiciar, traer juicio sobre los dioses egipcios, sobre Faraón, aquel que los esclavizaba, y luego también mostrarle el poder de Dios para sacarlos de esa condición sin que ellos movieran un dedo. Dios los sacó con brazo poderoso de Egipto. Durante alrededor de 1500 años, con algunos intervalos en el tiempo, porque hubieron momentos donde la apostasía de Israel fue casi generalizada y donde no celebraron la Pascua, pero en general ese fue el periodo en el cual celebraron la Pascua, alrededor de 1500 años. Esa noche especial Jesús la celebró con sus discípulos. «Oh, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros», les dijo. Y sería la última vez que esta celebración tendría relevancia. Esto es importante, porque ya no tiene sentido la celebración de la Pascua del momento en que Cristo murió en la cruz. Porque como dice el apóstol Pablo a los Corintios, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, la Pascua apuntaba al momento en que el sacrificio perfecto se hiciera, y el sacrificio perfecto ya estaba presente y estaba a punto de entregarse, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tal manera que ya no era necesario. Recuerden que los sacrificios eran año a año, día tras día, todo el tiempo, sin parar, durante todo este periodo de la institución de los sacrificios en adelante, y la Pascua era anterior inclusive a la institución del sistema de sacrificio. El cordero que cada año se ofrecía, cada familia de Israel ofrecía, ¿cierto?, para celebrar la Pascua, ya no sería necesario, porque ya estaba presente el Cordero de Dios. Ahora se inauguraba un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Eso es lo que es una de las claves de interpretación de estos versículos. Un nuevo pacto entre Dios y los hombres, uno incondicional. El anterior era condicional porque decía, haz esto y vivirás. Eso es lo que decía la ley. Pero este es incondicional, absolutamente, porque Dios se compromete exclusivamente a poder salvar, perdonar de los pecados, redimir completamente, dar un nuevo corazón, limpiarlos de todas sus impurezas, una serie de otras cláusulas que aparecen ahí en los profetas. Ezequiel y Jeremías en particular hablan al respecto. Y este pacto, este nuevo pacto, está establecido sobre la sangre del Cordero de Dios. Eso es la diferencia notoria entre uno y otro. El otro era corderos ofrecidos por los hombres a Dios, pero este era el Cordero de Dios, que Dios mismo ofrece para la salvación de los hombres. La cena de la Pascua tenía varias partes, y esto es necesario mencionar para que tengamos el contexto, el trasfondo que hay detrás de todo esto y entender en qué momento lo más probable es que el Señor estableció la cena. Primero, lo primero que tenía la Pascua, la primera parte del ritual, se servía un plato preliminar consistente en hierbas amargas y un plato, ¿cierto?, con puré de frutas, con una palabra de bendición pronunciada por el padre de familia, y se bebía la primera copa de vino. Eso era lo primero. No era la cena principal primero, sino una cena preliminar, que era un poco más, vamos a decir, liviana, con hierbas amargas para recordar la esclavitud en Egipto, la amargura de la esclavitud. Y este plato de puré de frutas y de seca, ¿cierto?, que finalmente se hacía una especie de puré, y se pronunciaba una palabra de bendición del dueño, ¿cierto?, de casa, del padre de familia, y se tomaba la primera copa de vino. Esa era la primera parte del ritual. En segundo lugar, se servía la cena principal, pero aún no se comía, se dejaba allí, y entonces se tomaba una segunda copa de vino. Una segunda copa de vino era colocada sobre la mesa mientras tenía lugar la segunda parte del ritual, es decir, la explicación del significado de la Pascua, como hemos visto anteriormente en este estudio, donde el padre de familia explicaba por qué celebraban la Pascua y apuntaba a lo que Dios hizo en favor de los israelitas, como hemos mencionado anteriormente, que está relatado ahí en Éxodo capítulo 12. Y entonces, en ese contexto, en la segunda copa de vino que tomaban, todavía no se comía la cena,
se cantaba la primera parte del Jalel o de los Salmos 113 al 114. El Jalel era el Salmo 113 al 118. Pero aquí se cantaban estos primeros del 113 y el 114. La tercera parte del ritual se participaba de la comida principal. Allí se comía la comida principal, que era el cordero, ¿cierto? Con todos estos aderezos, el charocet y todas estas otras cosas que estaban sobre la mesa. En ese momento, el padre de familia pronunciaba la bendición sobre el pan sin levadura que era ofrecido ahí, en ese instante. Allí se tomaba el pan y se pedía la bendición y se repartía. Lo más probable es que fue en ese momento donde Jesús instituyera la cena del Señor. En esa parte, después de la segunda copa, después de participar de la cena, allí, en ese momento, el Señor Jesucristo tomó el pan. Miren lo que dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Es decir, allí, hasta ahí todo era concordante con la Pascua, pero aquí aquí vemos el quiebre, la forma en que el Señor instituye algo totalmente distinto a lo anterior. Y entonces, en tercera escena, digamos, del ritual, bebían una tercera copa de vino. Y esta es la parte que el Señor seguramente utiliza, esta parte, la tercera, otra vez, escena del ritual de la Pascua. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo. Pero, luego dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. O sea, instituye algo totalmente distinto que es la cena del Señor. De hecho, a esta copa los judíos le llamaban la copa de bendición. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:10 le llama también la copa de bendición. Así que lo más probable, con toda casi certeza, esta es la copa de la cual el Señor la tomó y ya no la tomaban como antes en relación a la Pascua, sino que instituyó algo totalmente nuevo. Y dice, esta es mi sangre, beban de ella todos. Y en último lugar, la cuarta parte del ritual, se tomaba una cuarta copa de vino y se cantaba el resto del Jalel, es decir, los Salmos 115 al 118. Y eso es lo más probable que tenemos ahí en Juan capítulo 17, antes de que el Señor Jesucristo fuera y cruzara el torrente de Cedrón y fuera al Monte de los Olivos. Fíjense, Juan 17, versículo 26. Capítulo 18, versículo 1. Ahí está lo que el Señor Jesucristo dijo. Porque hasta el 26 está la oración. Pero en el 18:1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Allí cantaron la última parte, el himno del Jalel, estos últimos salmos, y entonces salió con sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde finalmente fue arrestado, como bien sabemos. En este contexto, bajo este trasfondo de la Pascua, el Señor establece una nueva celebración, la Cena del Señor. Nosotros le decimos la Santa Cena, pero en realidad la mejor forma de llamarlo es la Cena del Señor, o también la Mesa de la Comunión, así igualmente se le denomina. Es significativo que lo haya hecho así, en este contexto de la Pascua. ¿Por qué? Porque enfatiza mucho más el cambio que se produciría desde el momento de la cruz en adelante. Los antiguos altares donde animales eran sacrificados ya habían cumplido con su propósito. ¿Qué es lo que era todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, incluyendo el Cordero Pascual? ¿Qué es lo que era sino una ilustración, una anticipación del sacrificio perfecto que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario? Como dije, el Cordero de Dios, entregado por Dios, no por los hombres, como una ofrenda suficiente. Por tanto, ya no el altar del sacrificio, sino ahora era la cruz, ¿verdad? El lugar donde iba a ser entregado el sacrificio, y la mesa iba a ser la que iba a conmemorar en el tiempo este nuevo pacto que el Señor hizo con su propia sangre.
Ya no era necesario seguir esperando el sacrificio perfecto. Ya estaba presente y en breve se sacrificaría en lugar y en favor de muchos, como dice la Escritura. Había llegado la hora en el perfecto plan de Dios en que entregaría a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo amado por los pecadores. Ya solo faltaban horas, ya estaba encima lo que iba a ser la consumación de ese plan. La parte más importante, el clímax, ¿cierto?, de la revelación de Dios en su Hijo y en su Hijo para ser sacrificado por nosotros. Ya no se hablaría más de la redención o liberación de la esclavitud física en Egipto, sino de cómo el Cordero de Dios redimiría espiritualmente a todos aquellos que pusieran su fe en Él. Aquí está el cambio. Del mismo modo como cada parte del ritual de la Pascua llevaba a los judíos a mirar hacia atrás, a la poderosa mano de Dios sacando al pueblo de Egipto, también cada parte del ritual de la Cena del Señor apunta a la cruz, donde el poderoso Cordero de Dios nos saca de la esclavitud espiritual. Ambos rituales son conmemorativos y tienen la finalidad de estar recordándonos siempre, en el caso de la cruz, especialmente la Cena del Señor, cómo un Dios absolutamente santo amó tanto a los pecadores que entregó a su propio Hijo a la muerte para darnos vida. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, hermanos, no estamos cumpliendo con un mero ritual. Es casi seguro que también muchos israelitas cuando celebraban la Pascua con un orgullo, probablemente porque su Dios, el Dios de Israel, los había sacado de la esclavitud, pero no necesariamente porque tenían su corazón puesto en ese Dios, porque los fariseos también celebraban la Pascua, sino por un asunto de ritual, por un acostumbramiento y por un asunto de tradición. Nosotros como iglesia podemos llegar a caer también en lo mismo. Podemos llegar al tiempo en que celebremos la Cena del Señor, pero no con la actitud correcta, no con la devoción correcta delante de Dios, ni tampoco con el entendimiento y la comprensión correcta de lo que significa la Cena del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor la estableció? Todas esas preguntas deben girar en torno a nosotros. Debemos presentarnos a la mesa del Señor cada vez que celebramos la cena pensando que esta cruz no es una repetición más de algo que tenemos que hacer. Esta cena no es una repetición más de lo que tenemos que hacer, sino que debemos otra vez volver nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma hacia la cruz. No es un asunto meramente ritualista, sino que el ritual tiene una enseñanza importante que transmitirnos. En general podemos notar cómo todo fue conducido por Jesús. Vamos a hacer dos observaciones generales del texto y luego entramos más en detalle. Fíjense, todo fue conducido por Jesús. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿quién? Jesús. Y habiendo dado gracias, lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es Jesús el que toma la iniciativa, toma el pan y lo da a sus discípulos. Es el que toma la copa y lo da a sus discípulos. Es siempre la iniciativa de Cristo. Esto nos lleva a pensar en que no fue una institución humana. La cena del Señor no se le ocurrió a los discípulos. Tampoco se le ocurrió a la iglesia primitiva. No brotó de la mente de los hombres. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una explicación sintética de lo que es el plan perfecto de Dios en Jesucristo. De tal manera que la iniciativa viene de Dios. Recuerden que la salvación viene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que se mueve hacia esta tierra enviando a su Hijo para que muriese en lugar nuestro. Del mismo modo como Dios también es el que desciende ahí específicamente cuando le dice a Moisés: he oído cierto el clamor de ellos y cómo sufren a causa de sus esclavizadores en Egipto, y dice: he descendido para sacarlos de allí. Dios es el que toma siempre la iniciativa. Es Jesús el que decidió venir desde la gloria para salvar al hombre. Y por eso este ritual no es una institución nacida en el corazón de hombre. No nació
en autoridades humanas que dijeron así tiene que ser y esto lo vamos a dejar para que recordemos lo que Cristo hizo. Fue Cristo mismo. Fue el Salvador y Señor de su iglesia el que instituye la celebración que tiene que ver con su plan determinado antes de la fundación del mundo. Esta frase resume un poco lo que acabo de decir. No fue establecida por la iglesia, sino por el Señor de la iglesia. Y por eso entonces no se puede modificar, no se puede reemplazar, no se puede cambiar, se tiene que hacer tal cual como el Señor la estableció. Recuerden Pablo, ¿cuántos años después? En el año 51 aproximadamente después de Cristo, es decir, estamos hablando de unos 21 años después de este evento, de esta situación, el apóstol Pablo dice que él le enseña lo que asimismo recibió de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad de modificarlo, no hay posibilidad de dejarlo de hacer. ¿Por qué no? Porque la iglesia se centra en torno a esta ordenanza. La salvación nunca es iniciativa humana, eso es lo que quiere mostrar esto, siempre es de Dios. Evis Carballosa, un comentarista, dice, en la Biblia la teología comienza con Dios y la salvación comienza con la iniciativa divina en su provisión de la expiación y su aplicación en la elección de pecadores. Jesús tomó pan y Jesús lo dio a sus discípulos. No somos salvos porque queremos a Dios, sino porque Él nos quiere a nosotros y viene a nosotros mediante el Hijo y el Espíritu. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre tomó la determinación. Por eso decimos que la salvación es producto de la soberana determinación de Dios. No está en nosotros no la producimos, nosotros no presionamos para que hubiera salvación, sino que Dios es el que viene en busca del hombre para salvarlo. La segunda observación general que podemos hacer y que nos lleva a considerar el orden en que bendice y da los elementos a sus discípulos también es importante. Noten cómo primero es el pan, luego el vino. ¿Por qué? ¿Tendrá alguna importancia eso? ¿Podemos cambiar el orden y tomar el vino y después el pan? ¿Por qué este orden tan especial? El pan y luego el vino. Porque Jesús dice que el pan es su cuerpo. En otras palabras, más adelante vamos a explicar, representa su cuerpo. ¿Y qué es lo primero? ¿La muerte o el nacimiento de Jesús? El nacimiento. Evidentemente necesitaba tener un cuerpo. Primeramente tenía que compartir, también vamos a ver algunos versículos al respecto, nuestra naturaleza humana. Para eso tenía que tener un cuerpo y tenía que tener también una naturaleza humana para morir, porque solamente un hombre puede morir. El Dios Todopoderoso no puede morir. De hecho, no murió en la cruz. El Dios es eterno y por consiguiente es la fuente de toda la vida. Entonces, evidentemente, necesariamente tenía que ser primeramente el pan porque representa a su cuerpo y después la copa porque representa a la sangre que vertió en la cruz. Para que vertiera su sangre tenía que tener primeramente un cuerpo. Entonces, primero el cuerpo. La encarnación precede a la muerte, nos está diciendo esto. Sería imposible que muriera si no tuviese cuerpo como el de cada uno de nosotros. El cuerpo era el medio necesario. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Yo quiero que vayamos a esos versículos porque aquí entendemos un poquito más qué es lo que significa. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo, vamos a leer del 4 al 7, pero el 5 en específico es donde quiero hacer el énfasis. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. Y miren el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El pan, del pan dice, esto es mi cuerpo. Era necesario. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 14,
Dice que era imprescindible que Él tuviese una naturaleza humana, por eso la importancia de la encarnación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está hablando de la humanidad, ¿cierto? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él participó de lo mismo, hay una identificación con la naturaleza humana porque venía a morir en lugar de los pecadores y venía a morir en favor de los pecadores. Y entonces necesitaba tener una naturaleza humana igual como la que de aquellos que por el cual venía a morir. Pero obviamente, como dice también el texto bíblico en otro contexto, sin pecado. Entonces, el pan viene primero porque la encarnación es la que antecede a la muerte. Ahora, noten cómo el pan es partido antes de ofrecerlo. Aquí necesitamos explicar. El pan es partido antes de ofrecerlo, pero es un acto de partir el pan que apunta a su muerte. No necesariamente a que su cuerpo fue molido, y aquí vamos a explicar un poquito. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando establece la cena del Señor. Parece una contradicción. Versículo 23, 11, 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta palabra partido en realidad no está en los mejores manuscritos. Quiero explicar. Esto es mi cuerpo por vosotros, dice el texto. No dice partido por vosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué esta explicación? Porque Juan dice que no fue quebrado hueso suyo. Y eso debía ser una realidad porque cumplía lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos a Juan 19, porque allí tenemos esos textos que hablan al respecto. Versículo 33, Juan 19, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Lo que hacían era quebrar las piernas para apurar la muerte de los que estaban crucificados. Pero llegaron a Jesús y ya estaba muerto, entonces no fue necesario. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿No será quebrado hueso suyo? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando está se parte el pan, no está diciendo que allí se está partiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. No sé si me están entendiendo la explicación. Sino que está apuntando simplemente a su muerte. No necesariamente a lo que pasó en específico con su cuerpo, porque su cuerpo quedó entero. Recuerden que el Cordero de la Pascua, tampoco debía ser quebrado hueso suyo. De la Pascua, la celebración judía me refiero. Y entonces, esa era una anticipación del sacrificio perfecto, y el Señor Jesucristo tampoco fue quebrado hueso suyo. Entonces, el partimiento del pan no significa que el cuerpo del Señor Jesucristo fue partido por nosotros, sino que fue entregado por nosotros, en cuanto a su muerte. Veamos más en detalle ahora entonces, habiendo hecho esas observaciones, lo que ocurrió. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, se dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En esta parte es necesario detenernos y explicar que estas palabras de Jesús respecto al pan y su aplicación correspondiente, tomad, comed, esto es mi cuerpo, específicamente esta última frase, esto es mi cuerpo, ha sido motivo de controversia durante siglos. Durante siglos. Hay al menos 4 posturas respecto a su significado. ¿Qué significa? Esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo está usando, ¿cierto?, un verbo en presente. Esto es mi cuerpo.
Ahora, ¿qué significa? ¿Es literal lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? ¿No es literal? ¿A qué se está refiriendo? Y aquí hay 4 posturas a través de la historia de la Iglesia. La primera postura es la posición católico-romana, llamada transubstanciación. ¿Por qué transubstanciación? Significa cambio de sustancia. Trans es cambio, sustancia, cambio de sustancia. ¿Qué es lo que enseña? En otras palabras, que en el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, cuando toma el pan, ¿cierto? Y lo levanta, recuerden ustedes, y dice algunas palabras que nadie más escucha, que pronuncia las palabras de consagración, el pan se convierte, escuchen bien, esa es la postura católica romana, literalmente en la sangre y la carne del Señor Jesucristo. Y dice, incluso su divinidad se hace presente allí. En otras palabras, lo que dicen que estamos viendo un pan simple, común y corriente, pero en realidad no es un pan simple, común y corriente, sino que ha mutado, ha cambiado su esencia misma, su sustancia. Y ahora es en la carne, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Literalmente. Eso es lo que dicen ellos. ¿Cuáles son las implicancias teológicas de esto? Que la Iglesia Católica enseña entonces que cada vez que se practica la Eucaristía, lo que está ocurriendo es que Cristo está siendo nuevamente sacrificado. Pero es un sacrificio incruento, le dicen ellos. Incruento significa sin derramamiento de sangre. Es un sacrificio incruento, pero se debe repetir interminablemente. Y eso choca absolutamente con la teología del Nuevo Testamento, porque dice que Cristo fue entregado una vez y para siempre, y fue suficiente. Entonces, claramente, estamos en presencia de algo que no tiene un sustento. Ahora, ¿cómo explicar entonces? Ellos dicen que Cristo dice, esto es mi cuerpo. Evidentemente, el Señor Jesucristo dijo también que Él era la puerta. Dijo que Él era la vid verdadera. Pero no era una vid. No era una puerta. ¿Entienden? Es una metáfora, una forma de explicar algo. Y particularmente lo que echa por tierra todo esto es... Yo no voy a explicar porque es muy largo. Juan capítulo 6, lo leen ustedes después de la multiplicación de los panes y los peces. Ahí el Señor Jesucristo dijo que era el pan que descendió del cielo, ¿cierto? El pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Desde ahí en adelante comienza una explicación y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y entonces los católicos dicen, miren, ahí dice claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la explicación siguiente del Señor Jesucristo se choca con la comprensión que habían tenido ahí los fariseos y algunos de los que supuestamente habían creído en Él. Y dice que ellos dijeron que esas eran duras palabras para ser oídas. Yo quiero que leamos Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, para que ustedes entiendan mejor lo que me refiero. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Miren lo que dice, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué palabras que Él les ha hablado? Las que acaba de hablar del versículo 59 hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Son espíritu y son vida. Es decir, yo estoy hablando en términos espirituales, le está diciendo, no en términos físicos. Por tanto, evidentemente el Señor Jesucristo no estaba diciendo que tomaran su sangre, ¿cierto? Y comieran su carne literalmente. Ahora, hay una cosa más. Hay un montón de argumentos, pero solo dar uno más. El Señor Jesucristo, ¿dónde estaba cuando Él dice, esto es mi cuerpo? Ahí mismo estaba Él. ¿Cuántos cuerpos tenía humanamente hablando el Señor Jesucristo? Bueno, entonces es una metáfora cuando dice, este es mi cuerpo. Porque Él estaba allí. Tenía en su mano el pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo. Evidentemente no estaba diciendo, esto es mi cuerpo literalmente, ¿entiende? Por tanto, se va por tierra este dogma que fue establecido
por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 y posteriormente reafirmado por el Concilio de Trento en 1545 a 1563. 1563 digo, y luego en el Concilio Vaticano II en la década de los 60 nuevamente fue y se añadió todavía un anatema a todo aquel que no crea esto, es decir, todo aquel que no crea que literalmente la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo juntamente con su divinidad transmutan, cambian la esencia del pan y se convierte en la sangre, la divinidad y el cuerpo del Señor Jesucristo, sea anatema, dice la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Ustedes lo pueden leer en sus dogmas. Por tanto, eso es totalmente antibíblico. No tiene ningún asidero en la realidad. Es evidente que el Señor Jesucristo no quiso decir literalmente esto. De hecho, Él dice después, haced esto en memoria de mí. ¿Se fijan? En memoria de mí. De tal manera que está hablando de un recordatorio, de una conmemoración, y no de una repetición de su entrega. La segunda interpretación es la que hizo Martín Lutero, y aquí esto es lo que confrontó a Lutero con Zwinglio, por ejemplo, otro de los reformadores. Lutero le llamó a esto consubstanciación. Lutero no creía que literalmente se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo el pan, ¿cierto? Pero sí que estaba presente la sangre y el cuerpo de Cristo en el pan. Seguía siendo pan, pero bajo esa figura de pan estaba la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Dijo él que está con y bajo el pan y el vino. Defendió, por tanto, la presencia real de Cristo en los elementos. Y es también una interpretación que no tiene asidero alguno en las Escrituras. Lutero se quiso ganar como en el medio, por decirlo así, entre la transubstanciación y lo otro que es simplemente un símbolo. Entonces se ganó en el medio. No tiene tampoco asidero en la Escritura. La tercera posición es la de Juan Calvino, que enseñó: la participación del pan acompaña por disposición divina una especial bendición espiritual que se recibe por todos los que tomen el pan con fe y que no puede alcanzarse sin tomarlo. Esto es interesante. Calvino dice, sí, es una bendición espiritual, sí, es una bendición espiritual. Para nada hay cambio de sustancia, para nada hay cambio de sustancia. Debajo de la apariencia de pan y vino está el Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, no, sino que Cristo está presente en una forma especial allí, en ese momento y en esos elementos, pero espiritualmente. Pero lo que él añade es interesante porque él dice que la presencia espiritual de Cristo está, y al tomar el pan y el vino nosotros recibimos una bendición espiritual que no se puede recibir de otra forma. Y eso también suena un poco raro. ¿Por qué? Porque está diciendo que si nosotros participamos de la cena del Señor, recibimos una bendición especial, particular. Pero es una conjetura más que algo que literalmente aparece en la Escritura. Ahora, obviamente, la diferencia con la transubstanciación es total. Evidentemente estamos hablando de una de las mayores autoridades del cristianismo bíblico, como Juan Calvino. Pero hay una cuarta posición. Y la cuarta posición es la del reformador Zwinglio, un rico Zwinglio, un reformador suizo. Y él dijo, él entendió de esta manera la cena del Señor. Él entendía que el pan y el vino son símbolos de la muerte de Cristo y un recordatorio permanente de su obra perfecta en la cruz. Así lo entendió. Esta última postura parece ser la más plausible de acuerdo a una interpretación llana de las Escrituras. Es decir, si nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que es simbólico, porque dice, haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Es evidente que está diciendo eso, no es mi cuerpo literal. Entonces, no hay nada particularmente especial más que el hecho de poder recordarnos permanentemente que la Iglesia existe por la cruz, que la Iglesia gira en torno a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y que la Iglesia está con la esperanza gloriosa de su segunda venida.
pero es una conmemoración. ¿Entienden? Y eso es la cena del Señor. Por tanto, en lo personal yo estoy con la cuarta posición. Me parece la más, la mejor. Interesante que incluso en la época de los reformadores, Zwinglio nunca pudo ponerse de acuerdo con Lutero, y Lutero nunca quiso ceder ante su interpretación que hizo de esto. Pero la interpretación llana de las Escrituras muestra que es un recordatorio, es una conmemoración. Y entonces estos elementos, el pan y el vino, representan el cuerpo y la sangre de Cristo, que en su conjunto representan o simbolizan ¿qué cosa? La muerte y resurrección del Señor Jesucristo por los pecadores, donde pagó, canceló la deuda por nosotros y se levantó poderosamente para volver un día nuevamente por su iglesia. Lucas también, en el relato de Lucas, el mismo Señor Jesucristo añade las palabras: haced esto en memoria de mí. Memoria, conmemorar, recordar, traer a la memoria de nuevo. ¿Se fijan? Ese es el sentido de esas palabras. De tal forma entonces que participar del pan implica, y del vino implica, estar también identificados con lo que Cristo hizo y proclamar las excelencias, las implicancias de la cruz, y al mismo tiempo el hecho de que Él volverá por nosotros. La entrega de la copa ahora, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo dije que la clave interpretativa ahí era nuevo pacto. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Por qué hace alusión a un nuevo pacto? ¿A dónde estaba apuntando hacia atrás el Señor Jesucristo? En su mente como un conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y seguro esto estaba presente. El capítulo 24 del libro de Éxodo. Éxodo 24. Versículo 1 en adelante, vamos a leer para no perder el contexto. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí se estaba concertando un pacto. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Allí están las cláusulas del pacto escritas, y ellos dicen: nosotros haremos tal cual como dice las tablas. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que hizo? Tomó la sangre y roció el altar donde estaba el sacrificio, ¿cierto? Y roció también al pueblo, para decir: ambos entran en un pacto, Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se compromete a obedecer lo que Dios estableció en su palabra. Entonces el Señor, cuando dice: esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, está apuntando a un pacto distinto, por supuesto, a este que había en el Antiguo Testamento, que era un pacto condicional. El nuevo pacto entonces está apuntando y está diciendo que hay otro que comienza ahora. ¿Dónde comienza? ¿Cuándo se inaugura? Con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces esa sangre está relacionada con ese nuevo pacto, porque para hacer un pacto debía haber sacrificio, debía haber derramamiento de sangre, porque sin sangre no hay sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el Señor Jesucristo estaba ratificando con el derramamiento de su sangre el nuevo pacto. Pero ahora
Ahora, esta sangre no era de animales y machos cabríos, sino del Cordero de Dios. De esta manera los discípulos, al beber el vino que representaba la sangre de Cristo, están aceptando su participación en un nuevo pacto, hecho sobre un mejor sacrificio y sobre mejores promesas. Esa es la diferencia. Hay un nuevo pacto. Y no podemos ahora citar o explicar todos los versículos que aparecen en Hebreos, pero en Hebreos está todo eso claramente explicado. Un nuevo pacto para que hubiera un nuevo, ¿cierto? Para que hubiera un nuevo pacto era necesario también que se confirmara con la sangre del testador, dice, testamento, pacto, ¿cierto? Del testador, y por eso murió el Señor Jesucristo. Allí hay una explicación mucho mejor y no es el caso empezar a explicar ahora porque significaría mucho tiempo. Este pacto había sido profetizado por Jeremías. En Jeremías 31 al 34, solo para leerlo nomás, no, como dije, no podemos explicar todo esto, pero ahí aparece este nuevo pacto. Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron el pacto porque transgredieron la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fíjense que es totalmente distinto, no es un pacto externo, es algo íntimo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto que Jesús está iniciando. Es un pacto incondicional. ¿Qué significa que sea incondicional? Que Dios es el que se compromete sin condiciones para poder salvar a todos aquellos que iban a creer en el sacrificio perfecto de su Hijo. De este tiempo en adelante, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, cada persona que creyere en Cristo y en su sacrificio pasaría a formar parte de los redimidos. Ese es el nuevo pacto. Y aquí caemos, ¿cierto?, los que somos parte de la iglesia. Por tanto, es importante entender esto en el sentido de que nosotros tenemos un privilegio mucho más grande que el que tuvo Israel, porque nosotros estamos en una nueva dispensación, y una dispensación de un nuevo pacto donde Dios se comprometió incondicionalmente con nosotros. Por eso es que Dios nos sigue llamando hijos a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió perfectamente, vivió una vida perfecta en el lugar nuestro, de tal manera que Dios nos ve otra vez ahora a través de su Hijo perfecto. De otra manera sería imposible, de otra manera estaríamos igual que los israelitas, quebrantando el pacto una y otra vez, y entonces seríamos desechados. Pero este es un pacto absolutamente incondicional. Y noten el propósito del pacto, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el objetivo, el propósito es la remisión de los pecados. La última frase del versículo dice que su sangre sería derramada para remisión de los pecados. Aquí está la razón de la muerte del Señor Jesucristo. El vocablo remisión es un término legal y señala el traspaso de una deuda a la cuenta de otro. La deuda del pecado de los hombres fue transferida entonces a Cristo, quien con su muerte la canceló en forma total. Este es un término, vuelvo a repetir, que habla de traspasar una deuda a otro. Y esto fue traspasado de los pecadores a la persona del Señor Jesucristo, y Él la canceló totalmente en la cruz. De esta manera, Dios nunca exigirá de aquellos que creen en su Hijo que deben pagar por sus pecados, porque Cristo ya pagó la deuda en el lugar de ellos y por ellos. Cristo cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y pagó así, con su muerte, lo que merecían nuestros pecados.
Y esto es lo que nos libera de la culpa. Noten que la salvación, por decirlo así, está en 3 etapas. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya somos librados de la culpa y la condenación consiguiente del pecado. Ya no hay culpa. Ya no hay tampoco castigo por el pecado, porque otro llevó nuestra culpa y pagó en nuestro lugar. Eso es lo que ocurre en el mismo momento de creer en el Señor Jesucristo. Pero nosotros todavía estamos siendo... tenemos influencia del pecado en nosotros y en consecuencia estamos siendo, este es el presente continuo, estamos siendo, liberados del pecado. Estamos siendo, y ese es el proceso de santificación que le denominamos normalmente. Y hay una última etapa, que es la tercera etapa y definitiva, que es con la glorificación, donde seremos absolutamente libres de todo pecado. No solo libre de la condenación, que ya fuimos en el momento de creer, no solo libres de la influencia del pecado que tenemos mientras vivimos en esta tierra, sino libres absolutamente de toda influencia, de toda relación con el pecado. Y eso solamente va a ser en la glorificación. Entonces tenemos la justificación, tenemos la santificación y tenemos la glorificación. Recuerden que a los romanos le dice: a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los lleva finalmente a la salvación completa del pecado. Pero aquí, cuando dice remisión de los pecados, se está diciendo que la deuda fue cargada legalmente a la persona del Señor Jesucristo, y Él pagó en el lugar nuestro. De tal manera que la muerte de Cristo fue un sacrificio penal. Fue el pago por la penalidad del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Los muchos son culpables, pero su deuda es remitida al que murió en la cruz. Por uno, el pecado de muchos se ha remitido para siempre. Eso dice 2 de Pedro 2:24. Por tanto, bien podemos decir lo siguiente, quiero sintetizar un poquito en una frase también. Podemos decir lo siguiente, que Cristo murió en lugar de los pecadores, eso es sustitución, donde pagó la deuda que nosotros teníamos, y en favor de los pecadores. En favor de los pecadores, y eso es expiación, porque ocupó nuestro lugar en la cruz y pagó por nuestra deuda. Es decir, ocupa nuestro lugar y paga por nuestra deuda. Entonces muere en lugar nuestro y en favor nuestro. Finalmente Jesús cierra definitivamente la celebración de la Pascua, es decir, da término, ya no tiene más sentido seguir celebrando la Pascua, con esta frase. Versículo 29. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Termina con una celebración y comienza otra que se extiende ¿hasta dónde? Hasta el reino del Señor Jesucristo. Hasta su venida y el establecimiento de su reino. Hasta aquel día, dice. Estas palabras indican la extensión de esta ordenanza que Jesús instituyó. La iglesia de Cristo debía celebrarla hasta que el Señor vuelva. Por eso es que también es una celebración de confianza, de certeza, de seguridad, porque miramos lo que Cristo hizo hace 2000 años por nosotros, y además es una celebración de esperanza, porque miramos hacia el futuro esperando que Él vuelva por nosotros. John MacArthur dice, en otras palabras, la cena del Señor no solo es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados, sino también un recuerdo de su promesa de regresar y participar con nosotros de las bendiciones de su reino. Esto es lo que implica en las palabras del Señor Jesucristo. Hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren, con vosotros es tan importante porque ¿a quién se lo está diciendo? A los discípulos. Y los discípulos, a los mismos que le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Es decir, los discípulos nos representan a nosotros. Cuando le dice,
hasta aquel día en que lo vea nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está diciéndonos a cada uno de nosotros, un día lo voy a ver con usted. Esta es una aplicación correcta y es una aplicación que nos ayuda, que nos anima. Hermanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, complejas, que no podemos manejar porque normalmente nos encontramos con situaciones de esa naturaleza, ¿qué debe ser nuestro mayor aliento? El hecho de que el Señor volverá por nosotros y que un día vamos a estar con Él para siempre y que vamos a participar de su reino y vamos a ser no invitados en su reino, sino que vamos a ser aquellos que pertenecemos por derecho propio, por la obra de Cristo en nuestro favor a ese reino. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos, yo tengo que morir, pero ¿cuál es lo que se implica? Pero voy a resucitar. Porque si va a volver, es porque va a resucitar. Y luego volveré y voy a establecer un reino. Y en ese reino voy a comer con ustedes en mi mesa. Elvis Carballosa, termino con este comentario. Él dice, el Señor promete que no volverá a beber del fruto de la viña hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La frase con vosotros apunta a la participación de los redimidos en el cumplimiento del propósito de su obra. La cruz y la comunión conducen a su venida y al reino. Mientras llega ese día, la Iglesia tiene la bendición y el privilegio de recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Eso dijo Pablo. Hermanos, ¿por qué es extraño, es raro que un creyente genuino que forme parte de la Iglesia no participe en la cena del Señor? ¿Por qué no tiene sentido eso? ¿Por qué? Porque está despreciando el sacrificio de Cristo. Porque está diciendo, en otras palabras, no me interesa recordar esto. Es muy triste cuando la gente se abstiene sin tener motivo, porque Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y luego participemos. Pero noten una cosa, Pablo nos dice, no participen. A no ser de que alguien esté fuera de la comunión de la iglesia. Pero no hay otra opción. Si alguien dice, no, es que no me siento bien, bueno, pues no se trata de cómo te sientas. Si alguien dice, es que tengo algo con mi hermano, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Anda y arréglate con tu hermano. ¿Me entienden? No hay motivo para no participar si no es un desprecio a la obra que el Señor Jesucristo hizo. Cuando nosotros celebramos su muerte y su resurrección a través de este ritual, nosotros estamos diciendo, Señor, estamos felices porque tú hiciste una obra perfecta por nosotros. Señor, esperamos tu regreso con ansias. De eso se trata, no es un mero ritual en el cual estamos participando. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias a ti por... Sabes cuán frágil es nuestra memoria, nos conoces también. Sabes, Señor, que también no tenemos una gratitud tan grande que permanece siempre. Y por eso es que nos olvidamos tan fácil de las bondades tuyas para con nosotros. Y Padre, si no fuera que tú nos estás recordando por tu palabra todo el tiempo, Señor, que tú hiciste en tu Hijo un sacrificio perfecto. Derramaste y descargaste toda tu ira sobre tu Hijo en lugar nuestro. Nosotros estaríamos seguramente habiendo olvidado aquel evento tan precioso, tan glorioso, tan trascendente, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, a nunca olvidar, a siempre volver nuestra mirada a la cruz. Ya no necesitamos el sacrificio permanente de animales, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo lo hizo una vez y para siempre. Por eso alabamos tu nombre, Padre. Gracias, porque aún en momentos tan duros y difíciles para ti, Señor Jesucristo, estableciste esta ordenanza tan especial, tan significativa, tan profunda, tan maravillosamente importante para la Iglesia. Y gracias porque miramos con esperanza el horizonte esperando que tú vuelvas por nosotros. Y como Juan, nos unimos a él y decimos, ven Señor Jesús, ven a buscar a los tuyos. Queremos tener un corazón dispuesto
para poder recibirte, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.